dicho, así ha dicho Jehová, el Señor, yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Dios es fiel siempre. ¿Qué título le pusimos a la prédica, hermanos? Vamos a leer el título, no sé si lo tengan por ahí los muchachos. Dios por siempre fiel a su pueblo. ¿Por qué puse a su pueblo y por qué no puse a Israel? Porque su pueblo no solamente es Israel, su pueblo es la iglesia de Cristo, la iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios también, ¿verdad? Entonces Dios es fiel siempre. Lo ha sido con Israel y lo es con nosotros. Y tenemos que entender cosas muy importantes el día de hoy. ¿Qué representa Israel? ¿Qué representa la tierra que Dios le dio a Israel? ¿Qué representa lo que está pasando hoy en día? ¿Por qué está pasando eso? ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron? ¿Cómo es que perdieron todo? ¿Cómo es que fueron esparcidos? ¿Cómo es que todas las cosas sucedieron? Y milagrosamente, sobrenaturalmente, Israel tiene su tierra hoy en día. Eso es algo sobrenatural, poderoso, tremendo, que ningún otro pueblo, ninguna otra nación podría decir lo mismo, sino solamente Israel. Pero todo va al principio, hermanos, todo va al principio de todas las cosas, hasta el principio. Cuando Dios vio la tierra de Canaán y la prometió ¿a quién? A Abraham, la prometió a Abraham, Abraham su amigo. Dios prometió la tierra de Canaán. Pero ¿qué es la tierra de Canaán, hermanos? Vayamos al libro de los Jueces, por favor, al capítulo 2, al capítulo 3, perdón. Jueces capítulo 3, por favor. Y veamos lo que dice. Aquí el pueblo de Israel empezó, fue formado, fue traído por el Señor y fue llevado a una tierra que Él le había prometido, la tierra que fluye ¿qué? Leche y miel, ¿sí? Y dice que cuando salieron ellos de Egipto, hermanos, conquistaron las tierras, en el libro de Josué, ¿verdad? Salieron de Egipto, el Señor viene y conquista las tierras para ellos. Sabemos que hizo 10 plagas que destrozó y acabó con todo Egipto, acabó con sus dioses, acabó con todo lo que representaba Egipto, acabó con todo lo que había oprimido al pueblo de Israel, porque trajo, como quien dice, trajo hasta venganza contra el faraón, contra el pueblo de Egipto, por lo que habían hecho a su pueblo de Israel. Cuando los saca y los lleva a la tierra prometida, los introduce en ella y empiezan a conquistar las tierras. La primera conquista que fue en el caso de cruzando el Jordán fue Jericó. ¿Recuerdan? Que los muros de Jericó cayeron porque Dios mandó un terremoto y destruyó todo. Y cayeron los muros que eran imposibles tumbar o derribar. Pero Dios los derribó. Simplemente así es, así fue lo que pasó. Entonces Dios estableció un lugar a donde poner a los hijos de Israel, a Israel. Lo puso en aquel entonces, estamos hablando de hace, ¿qué serán? 3,500 años, podría ser. Tal vez un poquito más, menos. Pero el caso es que los puso en la tierra que le llamamos la tierra ¿de quién? De Canaán, ¿sí? Y vean lo que dice el capítulo 3, el verso 1, por favor. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas ¿a quién? A Israel. Para probar con ellas a Israel. ¿Para qué dejó esas tierras? Para probar a Israel con ellas, con esas tierras. Subraye, para probar con ellas a Israel. A todos los que no habían conocido las guerras de Canaán, subraye guerras de Canaán, por favor. Entonces aquí vemos uno de los propósitos por los cuales Dios dejó esas tierras. Para probar con ellas ¿a quiénes? A los hijos de Israel. ¿Y también para qué? Para que Israel conociera las guerras de Canaán, ¿sí? Porque iba a tener guerras en ese lugar. ¿Y qué más dice, por favor? El 2. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese ¿qué? La guerra, para que enseñase a los que antes no la habían ¿qué? Conocido, ¿sí? ¿Cuál era el propósito de Dios? Quería mostrarles las guerras, quería enseñarles la guerra, quería enseñarles la batalla, el campo de batalla a los israelitas, para que fueran ¿qué? Un ejército, soldados, para que pudieran luchar en contra de todo lo que se pudiera venir contra ellos. Entonces, 2 cosas dijimos que eran. Uno, ¿para qué? Para probar con ellas ¿a quién? A los hijos de Israel. 2, para que conozcan ¿qué? Las guerras y conozcan la batalla. Y vamos a leer el 4, por favor. 4, brínquese el 4. Y fueron para probar con ellas a Israel. Ya nos dijo eso, ¿verdad? ¿Para qué? Para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que Él había dado a sus padres por la mano de ¿quién? De Moisés. Ahora sí que
ahí están los dos propósitos. ¿Para qué? Para que probar con ella Israel, a ver si es cierto que viviendo en medio de la tierra de Canaán, ¿sí?, pudiera que probar con ellas a quién, a los hijos de Israel, y que conocieran la guerra. ¿Para qué? Para que supieran defenderse, supieran así que tener un ejército, ¿verdad? Y enseñarles Dios la guerra y ellos pudieran defenderse, ¿sí? Y vean lo que dice, el 5, por favor. Así los hijos de Israel habitaban entre ¿quiénes? Entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, ¿sí? ¿Y quiénes eran estos, hermanos? ¿Quiénes eran estos personajes? Vámonos al principio, al libro del Génesis. Después del diluvio vino ahora sí que Noé. ¿Y qué hizo Noé? Vino el diluvio, se bajó las aguas y Noé bajó. Y lo primero que hizo Noé, estaba muy estresado, yo creo, que se sembró una viñita ahí, se hizo su vinito y se echó sus copas. Se embriagó. Yo creo que estaba estresado el hombre, ¿no? Y no era un buen hombre, era un hombre que caminó con Dios, un hombre fiel, un hombre justo, un hombre bueno. Y dice la Biblia que era perfecto también, ¿no es así? 6:1 del libro del Génesis, pero bueno, ese es otro asunto. Entonces dice, a los hijos que habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos y fereceos y heveos, toda esta gente. Pero resulta que Can, el hijo de Noé, Can, su hijo más menor, el más pequeño, vio a su padre que estaba embriagado, y su padre pues en su embriaguez se desnudó y vio la desnudez de su padre y no lo cubrió, sino que de alguna manera se burló y vio la desnudez de su padre. Entonces, ¿qué pasó ahí? Llega Noé, se despierta de su embriaguez, y ¿qué hace Noé, hermanos? Empieza a traer una maldición sobre su hijo. Capítulo 9 del libro del Génesis, por favor. Libro de Génesis, capítulo 9. Sí, lo tenemos. Verso 24, por favor. Verso 24. Génesis 9, 24. ¿Qué pasó? Despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. ¿Quién era su hijo más joven? Cam. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Vamos a leer el que sigue, por favor. Y dijo, maldito sea Canaán. ¿Quién era Cam? ¿Quién era Cam? Canaán. ¿Sí? Es Canaán. Entonces, esa es la tierra de ¿quién? De Canaán, donde fueron establecidos los hijos de ¿quién? De Israel. ¿Dónde? En la tierra de Canaán. Y lo maldijo de tal forma que le dijo, siervo de siervos será él a sus hermanos. ¿Sí? Siervo de siervos será a sus hermanos. O sea, esclavo de los esclavos de sus hermanos será ¿quién? Cam y su descendencia. ¿Estamos entendiendo? Siervo de siervos será a sus hermanos. El que sigue, por favor. Bendito Jehová, mi Dios, sea que Sem, y sea Canaán que su siervo, el esclavo de quién? De su hermano. ¿Sí? Entonces, ¿qué más dice, por favor? Engrandezca Dios a Jafet, el otro hijo, ¿sí? Y habita en las tiendas de Sem, y Canaán su siervo. O sea que lo maldijo con una esclavitud de ¿qué? De ser esclavos de sus hermanos y ser esclavos de los esclavos de los esclavos de sus hermanos, para que me entienda mejor. O sea, fue algo terrible lo que sucedió. Es una maldición terrible la que le dio, le dio, ¿sí? A Cam. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué pasó todavía aquí? Entonces, mis amados, si vamos al capítulo 10, al verso 15, ¿qué dice? 10:15, por favor. Pónganme mucha atención. Vamos a aprender hoy. 10:15. Y Canaán engendró ¿a quién? A Sidón, su primogénito, a Het. ¿Qué más? ¿Quién es Canaán? El mismo Cam, ¿verdad? El que sigue, por favor. Al Jebuseo, ¿a quién engendró? Al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, ¿a quién más? Al Heveo, al Araceo, al Cineo, todos los feos hermanos estaban ahí en la lista completa. Era toda la gente de ¿quién? Toda la descendencia de ¿quién? De Cam. De Cam. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a seguir. Todavía sigue, ¿no? Al Arbadeo, al Semereo, al Jamateo. Después se dispersaron las familias de ¿quiénes? De los cananeos. ¿Sí? Se dispersaron las familias de los cananeos. ¿Y qué pasó, mis amados? Se dispersaron las familias de los cananeos. ¿Y qué fue? 19. ¿Y fue el territorio de quiénes?
de los cananeos, ¿sí? Fue el territorio de los cananeos. ¿En dirección a quién? A Gerar. ¿Hasta dónde? En dirección a Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y hasta Lasa. ¿Pero qué trae bien el territorio? De Gaza. ¿Cuál Gaza está hablando? ¿De la Gaza que vimos tanto en las noticias hoy en día? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Volvamos otra vez al libro de los Jueces. ¿Dónde fue a poner el Señor a su pueblo? ¿En medio de quiénes? ¿De toda la descendencia de quién? De Canaán. ¿No fue Dios el que escogió la tierra de Canaán para el pueblo, como la tierra que fluye ¿qué? Leche y miel? La tierra que fluye leche y miel, ¿para qué? Para que su pueblo estuviera en ella. Pero Cam, ¿quién era? ¿Qué representaba Cam? El mal, la semilla mala que había en Cam. Representaba la semilla mala de Noé, porque Noé era justo en todas sus generaciones. Pero Cam fue ¿qué? Maldecido, ¿por qué? Porque el mal pasó ¿por quién? Por Cam. Entonces Cam viene y ¿qué hace? Toma la tierra de Canaán, obviamente lleva su nombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el diablo, hermanos? En pocas palabras, para que me entienda mejor. ¿Qué hizo el diablo? Quiso venir y adelantarse ¿a qué? A tomar la tierra de Canaán, que era la tierra que Dios había escogido para su pueblo, la tierra que fluye leche y miel. ¿Para qué? Para contaminarla. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ya cuando viene Israel en Jueces capítulo 3, verso 1, volvamos otra vez, Jueces 3:1, volvamos otra vez. ¿Y qué dice? Estas fueron las naciones que dejó Jehová para probar con ellas ¿a quién? A Israel, a todos los que habían conocido las guerras de Canaán. No habían conocido, perdón. ¿Qué dice el siguiente texto, por favor? Vamos a leerlo otra vez. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese ¿qué? La guerra, y para que se enseñasen los que no le habían conocido. 4, por favor. ¿Qué dice? Y fueron para probar a que no ellas ¿a quién? A Israel. ¿Dónde fue a poner el Señor a Israel? En la tierra prometida donde fluye la leche y la miel, sí. Pero los puso en medio de ¿qué? En medio de la semilla ¿de quién? De Canaán, que representaba la semilla del diablo. Pocas palabras para que me entiendan mejor. Entonces va y los pone ahí en medio. ¿Para qué? Para probarlos. Para probarlos. ¿Y saben lo que pasó? Reprobó Israel. Verso 5. Vamos a ver qué pasa. Y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los jebuseos y todos los feos y todos esos. ¿Y qué más? ¿Qué dice el 6? ¿Qué dice el 6? Y tomaron de sus hijas ¿qué? Por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron ¿a quiénes? A sus dioses. Reprobado Israel. Reprobado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Israel? Reprobó. Qué tremendo, ¿no? Reprueba totalmente. ¿Y qué pasó? Dios se enoja, se molesta mucho. ¿Y qué pasa, hermanos? Los entrega a servidumbre. Dios los entrega a servidumbre. Los entrega a servidumbre. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo, lo que no debían de haber hecho. Es algo parecido como la parábola de la cizaña y el trigo. ¿Cuántos recuerdan esa parábola? De la cizaña y el trigo. El trigo se siembra, ¿lo siembra quién? El Señor. El que representa, el que sembró el trigo. ¿Ah? La buena semilla era la semilla de trigo, que es la iglesia. Nosotros, los hijos del reino. ¿Verdad? Pero ¿qué representaba la cizaña? ¿Los hijos de quién? Del mal. Entonces llega el trigo, lo siembra el Señor, y en medio del trigo siembra la cizaña. ¿Para qué? Es lo que está pasando ahorita hoy en día, que la iglesia vive en medio de ¿qué? Del mundo, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que hacer? No podemos que contaminarnos del mundo, porque es lo mismo que pasó en los tiempos antiguos. Y la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Librarse de todas las corrientes del mundo, para que la iglesia siga siendo pura, limpia, santa y con vestiduras blancas, que es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo, hermanos. Dios nos puso en este mundo y dejó todo el reino del diablo, de Satanás. ¿Para qué? Para probarnos a nosotros. Si haríamos o cumpliríamos ¿qué? Los mandamientos de Dios o no en medio de este mundo, ¿sí? Mis amados, ¿estamos entendiendo? ¿Y qué pasaría? Para ver si realmente, y para que conociéramos también ¿qué? La guerra. ¿No es una guerra espiritual la vida de nosotros? ¿No tenemos una batalla espiritual todos los días contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Porque nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra carne y sangre, sino contra todas las potestades y todo lo que se mueve en el mundo espiritual.
Entonces, mis amados, es algo semejante a lo que le pasó a Israel, ¿no es así? ¿Cuántos cristianos no se desvían, se alejan de Dios? ¿Por qué? Porque el mundo los llama y ¿qué hacen? Y se contaminan y desertan o dejan de ser parte del cuerpo de Cristo por irse ¿a dónde? Al mundo. Entonces, los jebuseos representan, y todos esos personajes, ¿representa a quién? Representa el mundo, representa la semilla de quién? De Satanás, representa la cizaña, representa el mal. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué hizo Israel? Se contaminó. Fueron y hicieron suegros a los cananeos, ¿sí? Y se contamina una simiente de Abraham, una simiente pura, ¿sí? ¿Con quién se contamina, hermanos? ¿Con quién? Con todo lo más vil, lo más sucio que había. Entonces, Canaán, hermanos, ¿quién estuvo primero en la tierra prometida? Canaán, ¿no es así? Canaán. Pero ¿quién hizo y quién los sacó de la tierra prometida para que entrara a su pueblo? Pero no los sacó a todos, sino que dejó a unos para probar y para enseñar la guerra. ¿Cuántos saben que de Jehová y de Dios es la tierra es su plenitud y todo lo que en ella habita? Algunos podrán decir que primero estuvieron aquí los de Gaza, por decir así. ¿Podrían decir eso? Pues aquí está el historial bíblico ya. ¿Vea? Sí estuvieron ellos primero, pero ellos no tenían al Dios, que era el dueño de la tierra, que escogió a la simiente de Abraham para que la simiente de Abraham entrara ahí, y dijo Dios, yo los voy a sacar a todos. Voy a sacar a todos los que tengo que sacar, pero voy a dejar unos para que ustedes los saquen y no se contaminen con ellos. Pero Israel, ¿qué hizo? Reprobó. Entonces, Dios es dueño ¿de qué? De todas las cosas, de la tierra, su plenitud, y todo lo que en ella habita es Dios dueño. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué sucedió aquí? Israel se contamina, Israel empieza a claudicar y se va y se mezcla con la simiente de Canaán, ¿verdad? Con la simiente del mismo diablo. ¿Y qué pasa? Dios viene y los reprende y los entrega a despojadores y a gente robadores y despojadores, o sea, los entrega a servidumbre totalmente. Dios mismo. Ahora, ellos vienen, se contaminan, sí, pero luego vienen los reyes, hermanos. Viene David, y a través del linaje de David viene la simiente de ¿quién? De Abraham. ¿Hacia quién? Hacia Cristo, literalmente o específicamente en David. ¿Estamos entendiendo? Pónganme mucha atención porque vamos a aprender mucho. Entonces viene la descendencia de ¿quién? De David, que es la misma de Abraham, obviamente, sobre la tierra de Judá. ¿Y qué pasa, hermanos? Vuelven los reyes, y para el último rey de Israel, Dios viene y castiga a Israel. ¿Por qué? Salomón hace el templo, lo elabora, lo construye, pero Dios viene y destruye el templo. ¿Por medio de quién? Por medio de Babilonia. ¿Qué pasa? Viene Babilonia, hermanos, ¿y qué es lo primero que hace Babilonia? Destruir el templo, llevarse los tesoros del templo a su tierra de Babilonia, pero también a Israel, ¿qué hace? Lo dispersa. ¿Sí? Lo dispersa, porque los saca de su tierra, no los deja en su tierra, sino los saca de su tierra y los dispersa por todo el imperio, por todo el mundo conocido en aquel entonces porque era un imperio, y los dispersa. Pero viene Jeremías y dice que 70 años después Dios iba a traer a su pueblo y lo iba a reunir de los 4 confines de la tierra y lo iba a regresar ¿a dónde? A su tierra de Israel. 70 años después eso sucede. Pero muchos de los israelitas puros del linaje de Abraham, de Abraham, se mezclaron ¿con quiénes? Con las mujeres de otros reinos. ¿Y tuvieron hijos qué? Hijos fuera de lo que es el linaje de Israel. Entonces, fuera del linaje de Israel. ¿Y qué pasa, hermanos? Lo que sucede aquí es que cuando vienen estos hijos y Dios viene y reúne a su pueblo 70 años después, ¿qué sucede? Sucede que a Esdras se para y les lee la Biblia, los redarguye a todos con la palabra y les obliga o les dice o les propone, porque ellos decidieron realmente eso, que todos los hijos y las mujeres que eran de otros pueblos, de otros reinos, los expulsaran. ¿Para qué? Para que no hubiera una mezcla ¿de qué? Del linaje de Israel. ¿Sí me explico? Entonces, para que siguiera pura la raza de Israel, el pueblo, el linaje de Israel.
¿Estamos entendiendo? Entonces a las mujeres con sus hijos los expulsan y hay lloro, hay dolor, hay muchas cosas muy terribles, pero los expulsan totalmente. ¿Para qué? Para que el pueblo fuera otra vez una raza que pura. Entonces destruyen su templo, se acaba el templo, se acaba todo. ¿Y qué pasa, hermanos? Sigue la vida, viene Cristo, y para esto, antes de cuando regresan de los 70 años, reconstruyen el templo, viene Esdras, viene Nehemías, reconstruyen el templo, reconstruyen el muro de Jerusalén, y el templo se reconstruye y la vida sigue adelante. Esdras viene y hace esa limpieza del linaje de la casa de Israel. ¿Y qué pasa? Viene después Cristo. Viene Cristo, ¿recuerdan? ¿Cristo entró al templo? Sí. ¿Enseñó en el templo? Sí. ¿Estuvo en el templo? Sí. Pero cuando Cristo resucita, hermanos, de entre los muertos y asciende al cielo por ahí del año 33 después de Cristo, en el año 70 viene Nerón y destruye el templo de Jerusalén nuevamente. Por segunda vez se destruye. ¿Y qué hace? Dispersa sobre todo el imperio romano. ¿A quiénes otra vez? A los que ya estaban en su tierra que Dios les había dado, pero dice Dios que viene y los dispersa por todo el imperio romano. ¿Por qué? Porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas que los recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces los israelitas eso reciben por no haber recibido a su Mesías, vaya. ¿Sí me explico? Y por todas las idolatrías, por toda la religiosidad que había entre los fariseos y el mundo espiritual o el mundo religioso de aquel entonces. Entonces, ¿qué pasa? Viene, destruye el templo nuevamente, Nerón, ¿y qué sucede? Los dispersa ¿por dónde? Por todo el mundo. Por todo el mundo los dispersa. Entonces, cuando ya viene, y lo más increíble de esto, hermanos, es que viene en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en los tiempos de Hitler, en 1939, de esta época, en el 39, donde empieza la Segunda Guerra Mundial, y Hitler, ¿qué viene? Viene y persigue al linaje de Israel. Lo persigue y hace un genocidio de 6 millones de judíos que los mata. ¿A todos los judíos de dónde? De Europa. A todos los judíos de Europa y de todos esos lugares. Pero los judíos ya estaban dispersos ¿dónde también? En América Latina, ¿sí? En Argentina, no solo en Europa, sino en Estados Unidos, en México. En todos lados había judíos ya. Judíos estaban dispersos en todo el mundo literalmente. En todo el mundo. Pero ¿quiénes fueron los perseguidos? Los que estaban ¿dónde? En Europa. Viene y los mata prácticamente, casi acaba con todo el linaje de Israel. Los mata y ¿qué pasa? Ahora sí que fue algo tremendo. ¿Por qué? Porque después de ese genocidio de la muerte de los judíos, viene Israel y el año 48, 1948, 3 años después que acabó la guerra, la Segunda Guerra Mundial y el genocidio israelita, ¿qué pasa, hermanos? La ONU lo vuelve a hacer ¿qué? A Estado a Israel. Fíjate, lo más increíble, le regresa a su territorio. ¿Cuál territorio? ¿Cuál territorio? El de Canaán. Ese mismo territorio se lo regresa a Dios. Pero lo más increíble de todo esto es lo que decía Ezequiel, la profecía de Ezequiel. Póngame la profecía de Ezequiel, el capítulo que vimos. ¿Cuál era? El 11:16, por favor. 11:16 de Ezequiel. Quiero hacer una reseña muy importante. 11:16 de Ezequiel. ¿Cuánto estamos aprendiendo hoy? Muy bien. Van a conocer muchas cosas de las noticias que están pasando hoy en día y vamos a conocer mucho. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: aunque los he arrojado lejos entre las naciones y los he ¿qué? Les he esparcido por las tierras, con todo esto seré ¿qué? Por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. ¿Qué promesa es esa? Les seré ¿qué? Un pequeño santuario. O sea, a donde vayan los judíos, a cualquier parte del mundo que estén, yo voy a hacer su santuario, su pequeño santuario, y yo voy a estar ahí con ellos. Esa profecía se cumple totalmente. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. ¿Cuántos años son del año 70 después de Cristo al año 1939? 1948, perdón, cuando Israel vuelve a ser nación otra vez. Echen el pluma. Bueno, no, 1900. Póngale. Casi 1900 años. Casi 1900 años. ¿1800 qué? Ahora, ¿ustedes creen
que una nación pueda conservar fuera de su territorio, fuera de su misma gente, su idioma, su cultura, su religión, su linaje, por 1878 años. Vamos a suponer que ¿cuántos los americanos que vinieron de Europa a Estados Unidos hablan irlandés? Digo, irlandés es inglés, pero hablan francés, hablan alemán los americanos, o tienen las costumbres de los alemanes, de los europeos, porque Estados Unidos era un país que de los indios cherokees y los indios de las tribus de indias que eran indios en Estados Unidos, ¿no es así? Pero vinieron de toda Europa con diferentes idiomas, con diferentes costumbres. Vaya, no nos vayamos tan lejos. Nuestros paisas que viven allá en Estados Unidos, que fueron hace 100 años, se fueron los padres para allá, no hablan una pizca de inglés, pero sus hijos nacieron ¿dónde? Y los gringos, ¿qué creían? ¿Comían tacos? ¿Los mexicanos? Sí. Pero la siguiente generación, ¿qué comía allá? Hamburguesas. Sí, ahí les va. Los papás mexicanos decían, nuestro hijo tiene que crecer con los dos idiomas. ¿No eso es el pensamiento? Sí. Porque en esta casa somos ¿qué? Somos mexicanos. Pero ¿qué pasó con todas esas generaciones después de 3, 4 generaciones? ¿Perdieron qué? El idioma, perdieron su cultura, perdieron ahora, lo machín, para que me entiendan mejor, ¿verdad? No se crea. Perdieron todo. Hasta lo machín les digo, ¿verdad? Pero bueno. Perdieron todo. ¿Por qué? Porque ya no hablan español. Hay muchos senadores, gente que tienen nombres que totalmente hispanos, totalmente de nosotros, vaya. Entonces, pero esos cuates les hablas en español y dicen, no, what? No sé nada. Y muchos de ellos que son racistas todavía. Cuando ellos salieron ¿de dónde? De un pueblito de por allá del sur de México, ¿no? Sus padres, vaya. Donald Trump, este hombre, ¿quién era? Es un inmigrante también, hermanos, que ya no se acuerda de dónde vinieron sus padres, y eso es más reciente, vaya. ¿Verdad? Pero ya no se acuerdan nada. Pero los israelitas, porque Dios dijo, yo seré su pequeño santuario. Entonces ese pequeño santuario, esa presencia de Dios estaba sobre ellos y nunca dejó a las generaciones, porque era un pueblo que estaba esparcido, pero tenía que promesa de que Dios sería su pequeño ¿qué? Santuario. Entonces cuando viene Israel, se convierte en una nación, ¿sí? Israel se convierte en una nación, vienen y empiezan a cumplirse esta palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque en 1948, el 14 de mayo del 48, Israel se convierte en nación, y a que no saben qué, el 15 de mayo tenían la guerra ya en sus manos, de ese mismo año. Vamos a leer otra profecía, ¿qué les parece? Isaías capítulo 41, por favor. Isaías capítulo, estamos aprendiendo, estamos entendiendo, mis amados. No me estoy yendo muy rápido, ¿ah? Isaías capítulo 41, por favor. Verso 8, por favor. Pero tú, Israel, siervo mío eres. A ver, ya lo tenemos. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Wow. Qué privilegio de Abraham, ¿no? ¿Y qué más dice el 9, por favor? Porque te tomé de los confines de la tierra. ¿De dónde? De los confines de la tierra. Y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí, yo te escogí y no te deseché. El que sigue, por favor. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Y qué pasó? ¿Qué más? He aquí que todos los que se enojan contra ti, ¿tiene muchos enojados contra él, Israel?
He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. El que sigue, por favor. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Wow. Interesante. Interesante, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa cuando 5 naciones vienen contra Israel? Israel teniendo un día de constituido nación, Estado, al siguiente día viene el grupo árabe, o sea, una coalición árabe conformada por ¿quiénes, hermanos? Conformada por Egipto, por Siria, por Jordania, por Irak y por el Líbano. 5 países vienen contra Israel en 1948, al siguiente día que fue constituido nación. No tenían nada. Inglaterra vino y cedió los derechos, ¿verdad? Porque el grupo, el imperio de Inglaterra, ¿verdad? El imperio británico tenía la tierra de Israel tomada. ¿Y qué pasó? 5 países vienen contra Israel. Israel, no me pregunte cómo, sin ejército, sin nada, los vence. Que yo sepa, Israel no ha perdido ni una guerra en el tiempo moderno. Ni una. Apenas estaban que esta profecía se estaba cumpliendo. Israel convocó a quienes de todas las naciones y dijeron: vengan a su tierra, vengan todos los judíos, vengan a su tierra. ¿Por qué? Porque Dios nos ha regresado a nuestra tierra, la tierra que juró y nos prometió, Dios nos las ha regresado, dice. Regresen acá. ¿Y qué pasó, hermanos? Sucedió que cuando regresan ellos, los ataca el mundo árabe. 2 años duró esa guerra, no me pregunte cómo, pero ganó Israel. En años después viene otra guerra, ¿sí? En 1967 viene la guerra de los 6 días. 4 naciones, todos los vecinos de Israel, todos los que le rodeaban así, ya que es una esquinita en el Mediterráneo, dijeron: vamos a echar a Israel al fondo del Mediterráneo. Vamos a echarlos para afuera, echarlos al mar. Eso fue lo que dijeron. Vamos a echarlos al mar y vamos a tomar la tierra nuestra. Pero de Dios es la tierra su plenitud y todo lo que en ella habita, señores. Así es que no es tierra de ustedes, porque el Altísimo se la dio a ¿quién? A su pueblo, al linaje de Abraham, su amigo. Si le va a aplaudir, apláudele el resto. Entonces, en 1967, Israel viene, ya tiene un ejército, no es lo que tiene ahorita, pero un ejército donde decían, por eso tomó tanta fama la fuerza aérea israelí, que era la mejor, decían. Dios les dio la capacidad, Dios les dio la gracia para eso, pero Israel vence y destruye toda la fuerza aérea de Egipto y de Jordania. ¿En cuánto? En un día, el primer día de la guerra. Sorprende a Israel con una estrategia tremenda. Y en cuestión de horas destruye más de 200 aviones de Egipto y los aviones de Jordania. ¿Cómo ven? Entonces, en 6 días, milagrosamente Israel gana la guerra. Todos sus enemigos lo rodearon por todas partes, pero dijo Dios: yo estoy contigo y serán como nada. Y así fue. Entonces, viene 1973, viene la guerra de Yom Kippur, donde 2 naciones árabes vienen y atacan a Israel. Los vence Israel. Después viene que Hezbollah, que Hamas, que todos estos, seguido de que en 2014 hubo una guerra de Hezbollah con Israel. También en cuestión de días Israel se convirtió en una superpotencia. Es el país que tiene ciencia, tiene tecnología, tiene bombas nucleares, tiene el ejército más poderoso del mundo, pero en pequeño. ¿Por qué? Porque Israel es lo que es, porque Dios está con ellos. Pero Dios también levanta a otros para que ayuden a su pueblo. ¿Tú quieres saber cuál es el secreto de Estados Unidos? ¿Por qué es el país más poderoso del mundo y más rico del mundo? ¿Quieres que te diga el secreto? Porque Dios levantó a Estados Unidos ¿para qué? Para cuidar a Israel. Y sabes que Estados Unidos le diezma a Israel, para que me entiendas, si queremos ponerlo de esa forma.
Porque nomás empezó la guerra, Israel ya le autorizó, y Estados Unidos autorizó 14.300 millones de dólares, o sea, 14.3 billones de dólares. ¿Para qué? Para que compre más armas y tenga lo que tenga necesario para sacar esa guerra. ¿Sabes por qué no ha atacado Irán a Israel en esta guerra? Ni los países árabes, ni todo el mundo, porque todo el mundo está muy enojado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Estados Unidos les dijo, ni se atrevan. Porque el que se meta con ellos, se mete conmigo. Y lleva sus portaaviones, sus destructores y todos sus ejércitos están listos para defender a Israel. Por eso Estados Unidos es lo que es. ¿Me estás entendiendo, hermano? Estados Unidos es lo que es porque Dios lo levantó. Porque si Dios no hubiera levantado a Estados Unidos, Israel no sería lo que es ahorita. Pero Dios lo levantó para que Israel sea lo que es hoy en día. Eso es la realidad de las cosas. ¿Sí? Isaías 60, 18. Perdón, sí, Isaías 60, 18. Aquí esta palabra la utilizó el primer ministro de Israel. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? A ver, díganme. El primer ministro lo habló en un discurso y dijo esta palabra. Nunca más dijo, ahora sí que agradeció a los cristianos y a todo, ¿verdad? Y dijo, la Biblia cristiana, y esta palabra es de ellos también, ellos la tienen por supuesto en sus escrituras. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás ¿qué? Salvación y tus puertas alabanza. Él dijo, esto es el futuro y la promesa que tenemos de parte de Dios. Por eso nadie nos va a poder hacer daño ni va a poder contra nosotros porque tenemos la promesa de nuestro Dios. Entonces, mis amados, ¿qué les estoy diciendo? Esto muestra, y con esta palabra te estoy diciendo que Dios es ¿qué? Fiel. Dios es fiel. Dios está con nosotros. Dios está con su pueblo. Dios, ahora sí que ayer enseñábamos y que vamos a una conclusión al final, ¿verdad? Dios está comprometido con su pueblo, con su iglesia, con sus santos, con lo que somos de Él. Dios está comprometido con Israel porque Él así lo estableció. Ahora, Israel ya no era el mismo, aunque tiene sus fallas hoy en día. ¿Sí? Tiene sus fallas que Dios va a tratar con ellos y está tratando con ellos y por eso les va como les va también, pero también les va súper bien porque Dios los ayuda, siempre está con ellos. Vaya, Tel Aviv es una capital del homosexualismo, hermanos. Perdónenme, pero Tel Aviv es la capital de Israel y es una capital de la homosexualidad. ¿Cómo ves? O sea, el diablo atacando a su pueblo todavía. Tel Aviv es la capital de Israel y la capital de la homosexualidad. Entonces, hay muchas cosas que todavía están sucediendo, pero Israel, mientras no sea el tiempo del fin, no va a ser destruido. ¿Sí? No va a ser destruido. Pero al tiempo del fin, todas las naciones van a rodear a Israel. ¿Han oído algo que se llama la batalla de Armagedón? Todas las naciones van a rodear a Israel, ¿para qué? Para destruirlo, para borrarlo del mapa, para echarlos al mar, como dijeron desde el principio. Pero ¿sabes qué? En las nubes aparecerá un varón en un caballo blanco, una espada en su boca, con llamas de fuego en sus ojos y con cientos de miles de millones de santos detrás de él. O sea, nosotros a defender a su pueblo Israel y a destruir al anticristo y a todos los que se levantaron con su pueblo y a establecer el Cristo glorioso, el que ellos dijeron que no era, que era un impostor, que no era el Cristo, que no era el Mesías, ese Cristo. Se van a lamentar ellos en sus corazones de haber hecho lo que hicieron 2000 años antes, pero Cristo los perdonó, los amó y siguió el pacto y fue fiel y va a establecer su trono sobre Jerusalén y sobre toda la tierra, va a gobernar por 1000 años aquí en la tierra. Va a llegar el día en que no van a tener para dónde hacerse, más que para irse al mar. Y así como cuando los rodeó Egipto, el faraón, y lo rodeó, y la única salida era el mar rojo, así Dios abrió el mar rojo, así Dios no abrió el mar rojo ni el mar Mediterráneo, va a abrir los cielos y va a descender sobre ellos, y los va a defender y los va a destruir a sus enemigos.
Y todos se van a lamentar diciendo, matamos al hombre equivocado, pero Él es nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Cristo, y van a humillarse, a adorarlo a Él por siempre y para siempre. Mis amados, esta es la historia de Israel. ¿Cuál es tu historia? Estamos en el mismo punto. Estamos en el mismo barco. Estamos en el mismo barco. Israel es un pueblo que ha sufrido mucho. Y tal vez muchos de nosotros pueden decir, yo he sufrido mucho también. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos viviendo en medio de todos esos pueblos paganos, todas las cosas que son del mundo. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Dios está con nosotros. Y tenemos algo mayor todavía. Su Espíritu Santo morando en nosotros. El cual nos da la fuerza, la fortaleza, la gracia para sostenernos en medio de cualquier circunstancia y cualquier adversidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacernos entender que estamos en medio de una guerra espiritual en la que hay un enemigo que está siempre en contra de nosotros, acechándonos, persiguiéndonos en todos los aspectos para ver si nosotros nos alejamos y desistimos del camino de Dios. Pero eso no va a suceder. Eso no va a pasar. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Igual Israel. Israel está en muchas guerras, ha estado. Imagínate 6 millones de judíos siendo exterminados como si fueran cucarachas. Dios lo permitió porque venía la recompensa más grande que podían ellos pedir, su tierra. Su tierra. Y Dios desde ese momento los hizo y los convirtió en una superpotencia mundial. Que todos sus enemigos de alrededor le tienen miedo. No solo porque es una nación fuerte militarmente, es una nación muy poderosa con la más alta tecnología en armas y armamentos y todo eso, pero porque tiene un hermanito mayor que Dios le dio, que lo ayuda, que lo cuida y que dice, te metes con mi hermanito, te vas a meter conmigo. Eso dijo, no dijo eso Biden cuando habló y dijo, y todos los que quieran involucrarse, dice, no lo hagas. Así les dijo, no lo hagas, les dijeron a todos. Y se calmaron todos, se tranquilizaron todos. Y si lo hacen, va a haber un problema serio. No es el fin del mundo, hermanos. No es el fin del mundo. No lo es, todavía no lo es. Porque hay muchas cosas que tienen que cumplirse todavía. Muchas cosas que tienen que cumplirse. El templo va a ser restaurado nuevamente y la abominación desoladora va a entrar a engañar a los judíos y sentarse en el templo de Dios como Dios mismo, pero va a sacar sus uñas este ser, el anticristo, se va a desenmascarar, va a perseguir a Israel y al final del día el Señor descenderá del cielo y lo destruirá con el soplo de su boca, con el poder de su palabra. Lo encarcelará 1000 años, después de 1000 años va a ser otra vez suelto, pero el Señor lo va a destruir para siempre. Esa es la historia. Conocemos el pasado, conocemos el presente, pero lo más importante es que conocemos el futuro de todo esto. Conoces tu pasado, de dónde Dios te sacó, de dónde saliste, hermano, de dónde salimos nosotros. Conocemos nuestro presente, dónde estamos y qué representamos en el corazón de Dios, pero conocemos nuestro futuro, que es ¿qué? Vida eterna, totalmente con Él, por toda la eternidad con Él en su presencia, en un cuerpo glorificado, en la presencia de Él, vivos por siempre, eternamente, estando con Él y viviendo una vida plena en Él, porque vamos a vivir por toda la eternidad en la presencia de Dios, porque a Dios le ha placido darnos su reino y su cielo para nosotros por siempre. Dios es fiel. Por eso le puse el título, Dios es fiel con su pueblo. Porque así como es fiel con Israel, así es fiel contigo y conmigo. ¿Me estás entendiendo, mi amado? Hay muchas críticas contra Israel. Y yo creo que Israel tiene que de alguna manera mostrar misericordia a la necesidad de la gente. Y yo creo que tiene.
y no sé si lo vaya a hacer o no, pero la realidad es esta, hermanos, que Israel, no voy a decir como dicen los americanos y todos los países que están al lado de él, tiene el derecho de defenderse. Israel tiene el derecho ¿de qué? De apelar a su Dios y que Dios los ayude, los saque adelante, los salve y los ponga en el lugar alto donde siempre los ha puesto. Israel es un pueblo de Dios y Dios está con su pueblo siempre, siempre.